Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Visiting Pediátrico 2020. Soy la doctora Dora Pereira, médica reumatóloga de La Plata, coordinadora del Visiting Professor. Agradecemos a la Sociedad Argentina de Reumatología por el espacio que nos brinda para realizar esta reunión. El Visiting Professor es un evento científico que se realiza desde hace 26 años entre las ciudades de La Plata, Córdoba y Rosario, recibiendo 2 invitados extranjeros que recorren las 3 ciudades brindando las conferencias y también invitados nacionales. En nuestro Visiting Professor de La Plata, desde el inicio, tenemos un tema de pediatría en el programa. Y es el año pasado cuando se realiza una jornada completa en una reunión de los pediatras, los reumatólogos pediatras, pediatras clínicos y de otras especialidades, en paralelo a nuestra reunión, dentro del Visiting Professor. Esa reunión contó con una gran cantidad de asistentes y el resultado fue excelente. De modo que este año se programó una reunión similar, pero ya compartiendo, invitando a las ciudades de Rosario y Córdoba. ¿Qué pasó? Nos topamos con la pandemia. El Visiting Professor nuestro fue en agosto con un invitado extranjero y 3 invitados nacionales, uno de cada ciudad. Y ahora estamos en presencia del Visiting Pediátrico, con una invitada extranjera, la doctora Catalina Mosquera de Colombia, y una invitada nacional, la doctora Daniela Vidal de Córdoba, con los coordinadores de Rosario y Córdoba también. De modo que esperamos que disfruten esta reunión, que escuchemos a nuestros disertantes, y ahora ya los voy a dejar con la presencia de María Camportán. Se me trabó el nombre. Marcantoni. Antoni de Rosario. Y entonces ya te doy apertura a vos, María, recordándoles que todos los que van a pedir certificado anoten cuando se habilite el chat el nombre y el mail. Muchas gracias por estar conectados. María. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Y bueno, primero saludar a todos y agradecer a la Sociedad de Reumatología por la invitación. Y es un honor para mí hoy presentar a una amiga personal y una amiga también de Casa Cuna, a la doctora Catalina Mosquera. Ella es pediatra reumatóloga de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Bosque, y trabaja actualmente en la Clínica Infantil de Colsubsidio y en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y bueno, nos va a desasnar un poco del tema de urgencias en la reumatología infantil. Cata, si querés empezar a compartir. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto dar esta conferencia. Muchas gracias por la invitación, María. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contarles un poco del día a día. Bueno, hoy les voy a hablar de emergencias en reumatología pediátrica, y ese primer asterisco es porque la conferencia es sobre urgencias en pacientes que ya tienen un diagnóstico de reumatología pediátrica. No son pacientes en debut, son pacientes que ya tienen diagnóstico o una alta sospecha de enfermedad reumatológica. Ustedes le llaman guardia, nosotros le llamamos servicios de urgencias, y en pediatría los pediatras que atienden las guardias y los pacientes y los pediatras que atienden lo que nosotros llamamos atención primaria son los que permiten que los niños lleguen al reumatólogo, y son los que nos ayudan y ayudan a los niños de forma fundamental para que no presenten complicaciones y para que los diagnósticos sean tempranos. Es así, ¿por qué es importante? Porque es el servicio de ingreso, porque está abierto 24 horas los 7 días de la semana,
No sé allá, pero aquí en Colombia los reumatólogos en general no estamos durante los fines de semana y la mayoría de nosotros estamos solos en las instituciones y no siempre tenemos residentes rotando con nosotros. Entonces son los pediatras de la urgencia los que tienen el abordaje inicial de los pacientes. Porque el diagnóstico temprano de complicaciones tiene implicaciones pronósticas definitivamente, porque debemos optimizar los recursos en los servicios de urgencias. Yo aquí en Bogotá trabajo en instituciones diferentes, son instituciones, todas son privadas, en donde en general tengo muchos recursos, pero eso no se cumple en todos los lugares. Pero como les voy a mostrar a continuación, la mayoría de las complicaciones reumáticas no necesitan estudios especializados. Solamente con muy pocas cosas, pero un muy buen abordaje clínico, nosotros podemos llegar al diagnóstico definitivo y al tratamiento inicial. Definitivamente el diagnóstico diferencial es muy amplio, puede ser sin duda que se me pasen muchas cosas y eso complica un poco la vida también. Y porque ya hospitalizados, un niño que se hospitalizó, por ejemplo, en el debut de una enfermedad y que aparentemente está estable o está en estudio, también se puede complicar. Se puede complicar en la noche o se puede complicar efectivamente en un fin de semana y son los pediatras los que hacen el abordaje inicial de estos niños. Esto es un rompecabezas que tenemos que armar. A veces son manifestaciones aisladas o a veces son manifestaciones de muchos órganos en el mismo paciente durante el motivo de consulta. Y por esa razón, el abordaje que voy a hacer es a partir de motivos de consulta. Está de primera la fiebre porque sin duda es una, digamos, de lo más frecuente y de lo que además puede comprometer agudamente la vida de los pacientes. Pero también nuestros niños pueden consultar por compromiso cardiovascular, por compromiso respiratorio, por compromiso gastrointestinal, renal, en el sistema nervioso central o periférico, hematológico, musculoesquelético o en piel. O sea, como es la reumatología, compromiso de cualquier órgano y todos combinados. Estas complicaciones o estos motivos de consulta al servicio de urgencia se pueden dar porque el paciente tiene alguna complicación de su enfermedad, porque tiene actividad de enfermedad, porque tiene complicaciones del tratamiento o porque tiene otras cosas. Esas otras cosas que son cosas relacionadas por el hecho de ser niño, porque se cayó y se fracturó, porque le dio una apendicitis aguda, ¿sí? Que no tiene nada que ver ni con complicaciones de la enfermedad, ni con actividad de la enfermedad, ni con el tratamiento, pero que sin duda, por ejemplo, cuando un niño que está en tratamiento le da una apendicitis aguda y está en tratamiento con corticoides, tenemos que hacer un abordaje y ese abordaje es desde el servicio de urgencias. Vamos a empezar con la primera manifestación, que es la fiebre. Y voy a hacer énfasis en estas tres condiciones, especialmente con algunas notas al margen. Las infecciones, el síndrome de activación macrofágica y fiebre asociada a actividad de enfermedad. Primero quiero contextualizar un poco y darles un poco de información sobre los datos. Entonces, es claro que la mortalidad de los pacientes con enfermedades autoinmunes ha disminuido significativamente con el paso del tiempo. No solamente en adultos, también eso se ha visto en niños. Tenemos que, previo al uso, por ejemplo, de ciclofosfamida en niños y adultos con lupus, la sobrevida de estos pacientes a 5 años era muy pobre, entre 10 a 15%. Mientras que en este momento la sobrevida de un paciente con lupus y nefritis lúpica a 5 años a la fecha es cerca del 95%. Sin embargo, ha aumentado la morbilidad y eso tiene que ver con las infecciones. Estos datos son de un estudio muy chévere que hicieron en un hospital de Los Ángeles con un grupo grande de pacientes, donde cerca de un quinto de los pacientes, cerca del 21% de los pacientes, digamos, las infecciones era la causa, solo la infección, la causa de ingreso a la unidad de cuidado intensivo cuando tenían un diagnóstico de enfermedad reumática.
y la mortalidad solo por infección era del 22%, que es un porcentaje bastante alto, y nosotros lo vemos en la práctica clínica. Recientemente, con una de mis estudiantes de reumatología, hicimos un estudio en artritis juvenil y buscamos, digamos, la frecuencia de infecciones en pacientes que recibían tratamiento con biológicos. Nuestra mortalidad fue mucho menor en artritis juvenil, en realidad ha mejorado mucho a pesar de estar en tratamiento con biológicos, cerca del 35% de los pacientes, que se parece mucho a las estadísticas en otros países de América Latina como Chile o como en Argentina. Pero esa mortalidad, por ejemplo, es más alta en pacientes con lupus, ¿sí? La disfunción del sistema inmune, y les recuerdo que per se la disfunción del sistema inmune es un factor de riesgo independiente para infección, y estos hay también estudios en donde han tomado pacientes que tienen AIJ y que están recibiendo antiinflamatorios no esteroideos porque tienen una forma oligoarticular, y esos niños comparados con otros niños que eran pacientes que tenían déficit de atención con hiperactividad, tenían mayor frecuencia de infecciones. Entonces ya, de hecho, nuestros pacientes reumáticos van perdiendo desde este punto de vista. Ahora bien, en cuanto al riesgo de infección bacteriana en pacientes con AIJ, este es otro estudio en donde, como les contaba, que es la comparación entre pacientes AIJ de diferentes subtipos, solamente el hecho de tener AIJ tiene un hazard ratio de 2 con la frecuencia de infecciones bacterianas. Muchos de los padres e incluso de nuestros colegas, porque el metotrexate es un medicamento que nosotros conocemos de muchos años y digamos que le tenemos como más confianza, con la llegada de los anti-TNF y publicaciones más recientes, definitivamente no parecen aumentar de forma importante respecto al metotrexate el riesgo de infección. El esteroide, la prednisolona, en dosis, digamos, ajustadas de prednisolona, pero que puede corresponder a otro tipo de esteroides que se esté utilizando de forma crónica, sobre todo después de 2 semanas, ¿sí? Aumenta el esteroide después de 10 miligramos día de prednisolona el riesgo de infección. Nosotros sabemos en pediatría que no es lo mismo tener un adolescente de 15 años que pesa 60 kilos con 10 miligramos a tener un paciente de 5 años que pesa 20 kilos con 10 miligramos. Esto es un poco también extrapolado de adultos y nos pasa lo mismo, por ejemplo, con osteoporosis, en donde las dosis son 7.5 miligramos, pero nosotros en pediatría es diferente. No es fácil encontrar las dosis ajustadas, por ejemplo, por kilogramo de peso o por metro cuadrado de superficie, sino generalmente nos lo dan en datos absolutos, pero nosotros sabemos que no es lo mismo dependiendo del peso del niño. Hay una publicación reciente, es una publicación de este año, de la revisión de pacientes con artritis juvenil y la frecuencia de infecciones por gérmenes oportunistas. Digamos que esa frecuencia de infecciones por gérmenes oportunistas, miren que es del 17.4%, siendo los herpes virus y la tuberculosis los gérmenes que se aislaron con mayor frecuencia. Esto viene de estudios de reportes de seguridad en pacientes que reciben anti-TNF y reciben metotrexate. El lupus juvenil, digamos que además del esteroide, que también se sabe que es un factor de riesgo para infecciones, la ciclofosfamida dentro del grupo de inmunosupresores que nosotros utilizamos en lupus también tiene un alto riesgo de infección o de aumentar el riesgo de infección. Entonces, con este tipo de datos vamos a hacer una revisión de la vida real y de lo que sabemos también. Entonces, definitivamente la frecuencia de infecciones más alta es a nivel respiratorio, tracto urinario, tejidos blandos, sistema nervioso central o pacientes que hacen bacteria. Y ese respiratorio pueden ser respiratorios, digamos, de infecciones de leves hasta severas que lleven al paciente a hospitalización. Dentro de los microorganismos, las bacterias gram positivas y gram negativos, entonces es ahí donde uno va a dirigir, digamos, los estudios complementarios que hacen un servicio de urgencias. Los virus respiratorios son los más frecuentes. Aquí el citomegalovirus tiene un asterisco grande porque es una enfermedad que se puede activar y sobre todo en pacientes en ciertas condiciones y con ciertos inmunosupresores, como por ejemplo ciclofosfamida o micofenolato mofetilo. Y dentro de las oportunistas, como
esto es de la literatura, pero este registro reciente, por ejemplo, en AIJ lo verifica, tuberculosis, dentro del grupo el herpes zóster y los hongos. Muy bien, entonces, en la vida real, entonces, un paciente con enfermedad reumatológica, con fiebre, que llega a la urgencia, ¿qué énfasis debo hacer en el interrogatorio? Entonces, no es lo mismo un niño con lupus que un niño con dermatomiositis, que un niño con vasculitis sistémica o un niño con AIJ. Entonces, es muy importante conocer el diagnóstico de base porque también de eso depende, por ejemplo, la intensidad de la inmunosupresión y del tipo de tratamiento que puede estar recibiendo el paciente. Es súper importante caracterizar el tiempo de fiebre y las características de la fiebre. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunas de nuestras enfermedades que dan fiebre, ¿sí? Y no siempre van a necesitar el mismo manejo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un niño que tiene antecedente de un PIFAPA, que sabemos que tiene fiebre, decimos, ¿por qué si la señora ya sabe cómo es la fiebre, el PIFAPA y ya sabe qué tiene que hacer, por qué se acerca a un servicio de urgencias? Porque las mamás de los niños con PIFAPA saben cómo es un episodio de PIFAPA, ¿sí? Y ellas tienen la instrucción de nosotros que si cambia algo en el patrón de la fiebre, que ellas conocen perfectamente, en ese momento se les da la indicación de asistir a urgencias porque el hecho de que yo tenga un PIFAPA no quiere decir que no me puede dar una neumonía, ¿sí? Entonces es importante conocer las características de la fiebre. Y en otras patologías como la IJ, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Síntomas asociados, es cierto, tengo tos, tengo diarrea, tengo dolor en el pecho, tengo una lesión nueva en la piel, tengo dolor de garganta, etc. Sin duda hay que interrogarlo bien por algunas cosas que les voy a contar más adelante en el sentido que puede ser una fiebre, digamos, no complicada asociada a un proceso viral común y corriente. Naturalmente preguntar la noción de contagio y los viajes, si tengo una clara noción de contagio o una historia de viajes, me ayuda no solamente para los gérmenes, sino para poder conocer que sí esa fiebre probablemente es de tipo infeccioso. Y el tratamiento inmunosupresor. Los nombres, las dosis y las fechas. No es lo mismo si yo estoy recibiendo tal biológico y lo recibí en tal tiempo, si he interrumpido mi tratamiento porque se acabó, porque no tuve posibilidad a mi cita. Eso me puede ayudar a saber si es una fiebre por un proceso nuevo o por una reactivación de enfermedad. Esto debería sobrar, pero no. El examen físico debe ser completo y completo incluye dejar al niño en la menor cantidad de ropa que sea posible y eso incluye a los adolescentes. Entre más grandes son, más difícil es lograr que se quiten la ropa, pero hay que hacerlo. A mí me pasa con frecuencia que me miran con cara de que me quito y cuando yo les digo todo, pues es todo. Y ya, bueno, cuando ya se van acostumbrando ya no ponen tanto problema, pero es muy importante que sea un examen físico completo con la menor cantidad de ropa porque ahí puede estar la clave de la causa de la fiebre del niño. Tengo que buscar signos de infección versus signos de actividad de enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo tengo placas blancas en la garganta y tengo un lupus, pues esas no son las placas de un eritema de paladar duro de lupus, ¿sí? Entonces, ese tipo de cositas y describirlas, si por lo menos no tengo todo el conocimiento, pero las describo, nos puede ayudar, digamos, en el momento a nosotros los reumatólogos, porque hay cosas muy sutiles que cambian rápidamente a lograr establecer el diagnóstico definitivo de la consulta por fiebre. Esto es muy importante y es estar atentos a cambios hemodinámicos tempranos. Los pacientes reumatológicos inmunosuprimidos y sobre todo con esteroides no siempre hacen fiebres muy altas o no siempre hacen cambios grandes. A veces por esa inmunosupresión hacen cambios sutiles y muchas veces tienen tensiones arteriales límites, no hacen mucha taquicardia, pero sí un poquito por encima. Ese tipo de cambios nos pueden ayudar a tomar decisiones a tiempo para evitar que los pacientes con infecciones por gérmenes que a una persona normal no le complican la vida, a un niño reumático sí. Y lo otro es, no nos olvidemos que los niños con enfermedad reumática también son niños. Y entre más chiquitos son, más riesgo tienen de hacer las virosis normales de la edad. Este año, los pediatras hemos visto muchos menos gripas porque nuestros niños han estado guardados.
en sus casas estudiando, entonces se ha disminuido mucho la transmisión de gérmenes comunes que son los que habitualmente vemos. En cuanto a los paraclínicos, ¿qué debo hacer yo inicialmente en urgencias? Reactantes de fase aguda que pueden o no servirme. Ahorita vamos a hacer algunas consideraciones en cuanto a esto. El hemograma, si tengo la posibilidad y estoy en un hospital en donde el niño está yendo a controles y tengo la posibilidad de revisar el último hemograma del niño, me gasta 2 minutos y me puede ayudar con el nuevo a comparar. Pruebas rápidas, Streptoba-test, por ejemplo, en algún momento, o las pruebas de antígeno rápidas para algunos virus nos pueden ayudar a saber el germen y a saber el riesgo de los pacientes. Los cultivos, es importante, si es un paciente que tiene una condición importante, tomar cultivos tempranamente previo a inicio de antibióticos. Los estudios de acuerdo a foco infeccioso, si el paciente predomina los síntomas respiratorios, pues radiografía de tórax, dependiendo de los casos, si está indicado hacer imágenes si tengo la duda de senos paranasales, por ejemplo. Los estudios de disfunción orgánica en pacientes que llegan gravemente enfermos para chequear función renal, función hepática, ¿sí? Y otro tipo de complicaciones, digamos, de lo que yo necesite. Imágenes, depende. Entonces, tórax, no hacemos, digamos, en una urgencia resonancias, hacemos ecografías, por ejemplo, articulares, si yo tengo la duda que puede haber un líquido denso, si es un buen equipo y una persona experta me puede decir si ese líquido es denso, si es en una rodilla, por ejemplo, de un niño con artritis, el líquido en AIJ es un líquido claro, gran cantidad de líquido, pero es un líquido claro que ecográficamente se diferencia en manos de un experto de un líquido denso con un compromiso inflamatorio por infección. Y otros exámenes, la procalcitonina en la mayoría de las instituciones ya está disponible. Y en reumatología, digamos que aunque se puede subir los niveles de procalcitonina leves en condiciones reumatológicas, en general los niveles por encima de 2 también son importantes y los estudios en niños con enfermedad reumática muestran que pueden ser sensibles para diferenciar infección de actividad de enfermedad. Recordarles que en los pacientes con lupus un aumento significativo de PCR me habla más de infección versus la BCG es menos sensible, pero también me puede ayudar, ¿sí? Estos pacientes, los pacientes con lupus en general, tienen aumento de los glóbulos blancos cuando es infección, sobre todo infecciones bacterianas, y tienen conteos de plaquetas aumentados en infección, mientras que en la actividad generalmente tienen más tendencia a leucopenia y a trombocitopenia. En cuanto a la AIJ es más variable, sobre todo porque hay varios subtipos de AIJ. Y si yo tengo un paciente con una AIJ oligo que no subió los reactantes de fase aguda, pero en este momento tiene un aumento de los reactantes de fase aguda, lo más probable es que sea por infección y no por su enfermedad de base. Este es un dato que siempre les dejo y es que si la sospecha de infección es muy alta, tome cultivos e inicie tratamiento antibiótico. Esas 6 horas en las que yo me demoré en empezar el antibiótico en un paciente reumático pueden marcar la posibilidad que ese niño se muera. Y dependiendo de los contactos es muy importante tener en cuenta si la sensibilidad de cada zona, etcétera, porque eso sí puede mejorar el pronóstico. Es inevitable no hablar de COVID en esta época. Estas recomendaciones son de este mes. Y ustedes y los niños preguntan y las mamás preguntan sobre el tratamiento y es importante que los doctores que están en urgencias conozcan esta información y no nos quiten tratamiento cuando no se necesita. Entonces, los pacientes pediátricos con enfermedad reumática y que tienen contacto estrecho, que han tenido un contacto estrecho de COVID, ustedes ya saben por la definición de OMS que haya estado más de 15 minutos sin protección con tapabocas, eso se considera un contacto estrecho. Entonces, el niño debe continuar y hacer el aislamiento que está recomendado por las autoridades locales, ¿sí? Hay que mantener el tratamiento, todo. Corticoide, inmunosupresor, todo. No hay necesidad y el biológico también.
Si tiene una condición aguda grave y requiere pulsos de esteroide, se deben administrar, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tuvo un contacto cercano y tiene una reactivación lúpica y yo tengo que ponerle el corticoide, debo hacerlo. Si ese paciente requiere pulsos, pero los puedo diferir, pues los difiero, ¿sí? Si es un paciente con enfermedad reumática tiene una prueba positiva, pero está asintomático, debo mantenerle también el tratamiento. Y una dosis de corticoide óptima, que quiere decir que si el paciente está estable y yo le puedo bajar un poquito, pues lo hago. Pero si es un paciente que necesita una dosis moderada por el momento en que está de su enfermedad, debo mantener la dosis. Si es un paciente que tiene COVID y es sintomático, puedo mantenerle los AINES, los antimaláricos y la colchicina. Debo posponer o suspender hasta que el paciente esté recuperado los fármacos sintéticos, metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, etc. Y los fármacos biológicos, a excepción de los anti-IL-1 y los anti-IL-6. Y debo al máximo disminuir la dosis de corticoides siempre y cuando el paciente lo permita. Ahora bien, les voy a hablar de síndrome de activación de macrófago, que es otra de las causas de fiebre que puede complicar la vida de los pacientes. Recordarles que los desencadenantes son la actividad de la enfermedad, la suspensión o cambio de la medicación o las infecciones intercurrentes. Entonces, eso hace que sea bien difícil. Es una complicación que puede ser potencialmente fatal y la mortalidad es variable dependiendo de la patología y dependiendo, digamos, el momento en que uno agarre el paciente. Se ha reportado en varias enfermedades reumáticas. La más frecuente es en AIJ sistémica. La frecuencia puede ser entre 10 a 40% dependiendo de si, digamos, este 40% son pacientes que les hicieron aspirado a médula y les encontraron hemofagocitosis, pero no tenían toda la clínica. En lupus se reportan aproximadamente en el 10%, en vasculitis, sobre todo en enfermedad de Kawasaki, entre el 1 al 2%, y en otras enfermedades como las autoinflamatorias. Es una enfermedad, y estos interrogantes es porque puede parecerse a muchas cosas, a infecciones, actividad de enfermedad, entonces no siempre es fácil. La fiebre alta, en AIJ recordarles que cambia el patrón de la fiebre, no es un patrón ya en agujas, sino es una fiebre continua. Pueden hacer hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, manifestaciones de sangrado con petequias o sangrado importante. Pueden hacer alteraciones neurológicas, ¿sí? Lesiones en piel, que es un brote que es morbiliforme generalmente generalizado, y es un brote fijo que lo ayuda a diferenciar del brote evanescente de la IJ sistémica. Pueden hacer ictericia o pueden hacer edemas. En cuanto a los exámenes, pueden hacer pancitopenia. Esta pancitopenia tiene un asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque los pacientes con AIJ, por ejemplo, puede ser que solamente hagan un cambio en la cantidad de plaquetas. Si yo soy un paciente con AIJ sistémica que manejo 600,000 plaquetas y me bajaron a 200,000 plaquetas y yo le sumo otras cosas, puede ser el inicio de una activación de macrófago. Hacen hiperferritinemia, disminución del fibrinógeno, prolongación de los tiempos de coagulación, aumento de enzimas hepáticas, hipertrigliceridemia, caída súbita de la BSG con disociación con PCR, es decir, aumenta la PCR pero baja mucho la BSG, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, hiponatremia, donde lo tienen disponible, aumento del receptor soluble de la interleuquina 2 o CD25, aumento del CD163 soluble y aumento de la interleuquina 18, que las instituciones donde lo tienen disponibles son exámenes, digamos, que han aumentado mucho la probabilidad que yo logre diferenciar, sobre todo una IJ sistémica, en actividad de una complicación como una activación de macrófago. En esta tabla les muestro, digamos, los criterios preliminares de diagnóstico de síndrome de activación de macrófago en enfermedad de Stille, en IJ sistémica. Y esta, digamos que esto es en los pacientes que tienen sospecha o ya tienen una AIJ sistémica establecida.
Entonces, una ferritina elevada y cualquiera de los siguientes, miren que no tienen que tener trombocitopenia franca, sino una caída de las plaquetas. Es muy sensible el aumento del AST, de los triglicéridos y una caída del fibrinógeno. Estos criterios tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 93%. No todos tenemos la posibilidad, y este es un estudio muy bonito en donde con dos datos de laboratorio que sí tenemos fácilmente, que son la ferritina y la eritrosedimentación, con un valor por encima de 21.5, con una ferritina por encima de 1000, tenemos de la relación ferritina en BSG, eritrosedimentación, tenemos una sensibilidad y una especificidad muy buenas para diferenciar actividad de AIJ de una complicación como una activación de macrófago. Esta es una imagen de un macrófago con hemofagocitosis. Recordarles que ya digamos que lo hacemos en casos dudosos, en algunas circunstancias, pero que en fase aguda para iniciar tratamiento, si no tenemos una aspirada de médula ósea, pero tenemos los demás criterios clínicos, debemos empezar tratamiento porque eso mejora el pronóstico de los pacientes. ¿Cuáles son las clínicas, digamos, las claves diagnósticas? Necesitamos un altísimo índice de sospecha. La clínica nos ayuda, sí, pero los paraclínicos, como les conté, son la clave. Y tener en cuenta, entonces, citopenias o caída del conteo de leucocitos basales de los pacientes. Compromiso hepático con aumento importante de transaminasas, aumento en general por encima de 1000 de la ferritina, de los triglicéridos y caída del fibrinógeno, más una clínica sugestiva, nos hace el diagnóstico. Vamos a terminar con la fiebre asociada a actividad de enfermedad. ¿Qué les puedo decir de esto? Entonces, que la fiebre solo por actividad de enfermedad es un diagnóstico de exclusión. Entonces, a mí me enferman que el paciente tiene fiebre y entonces, no, eso es el lupus, doctora, a mí eso me enferma y no le buscan nada más. Entonces, no, porque en realidad la fiebre es solo por actividad de la enfermedad de base, es un diagnóstico de exclusión. La fiebre como manifestación de actividad de enfermedad depende de la enfermedad reumática. En AIJ al 100%, pero sistémica, pero depende del curso. Si yo tengo una paciente que tiene diagnóstico de AIJ sistémica, pero tiene 15 años, hizo fiebre al diagnóstico y nunca más hizo fiebre, pues lo más probable es que esa fiebre no sea por la AIJ sistémica. En otras AIJ es muy raro que hagan fiebre. Al debut, sobre todo en la poliarticular, pero en el resto de AIJ es muy raro que como actividad los pacientes hagan fiebre. En lupus es variable, en vasculitis sistémicas también, sobre todo en tacayazo, en panarteritis nodosa. El resto es muy raro. En dermatomiositis pueden hacer fiebre, pero sobre todo al debut de la enfermedad y son fiebres bajitas. Entonces miren que la fiebre como tal en actividad, sobre todo en AIJ y en lupus. Esto es, digamos, dentro de los criterios de actividad o de recaídas en lupus para que se acuerden, digamos que esto es una cuenta en donde tiene que ver este criterio de actividad y tenemos unos valores de cohorte para saber si la recaída es mayor, moderada o leve, con una muy buena sensibilidad y especificidad para estos puntos de corte. Pero quiero mostrarles acá en esta tabla de los criterios de actividad de lupus, en el SLEDAI, en donde la fiebre es un punto. Entonces, un punto aquí no me va a dar el valor que yo necesito para una recaída. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que buscar todas estas manifestaciones para decir si efectivamente ese niño que tiene fiebre y tiene lupus, sí tiene solo actividad de lupus, o definitivamente tengo que buscarle sobre todo infecciones o complicaciones como la activación de macrófagos. Vamos a pasar ahora a otro tipo de manifestaciones por sistemas que pueden complicarnos la vida en un servicio de urgencias de un paciente reumático. Entonces, esta combinación, dolor en tórax, que aumenta con el decúbito y tiene respiración superficial. Entonces, eso puede ser una pericarditis, con o sin taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia me pueden dar esta clínica y consultar a la urgencia? La AIJ, sobre todo la AIJ sistémica, el lupus, la fiebre reumática, sobre todo los pacientes con diagnóstico cerquita en donde apenas están empezando tratamiento, o los pacientes con enfermedad de Kawasaki. ¿Qué me sirve en la urgencia? Una radiografía, un electro y un ecocardiograma, y con eso puedo hacer el diagnóstico. No necesito nada especializado, ya después le pido el ecocardiograma, pero si yo ya vi este corazón, este gran corazón, pues digamos que la sospecha
se corrobora. Si tengo dolor en tórax, que es opresivo y compromiso hemodinámico, puede ser un síndrome coronario o una miocarditis. ¿Qué enfermedades me dan eso con mayor frecuencia? El Kawasaki, el lupus, otras vasculitis y el síndrome de antifosfolípido. ¿Qué me sirve? Lo mismo, una radiografía de tórax, un electro y unas enzimas cardíacas iniciales. Si tengo la combinación de dificultad respiratoria, compromiso renal, hipoxemia y hemoptisis, es una hemorragia alveolar. Entonces, nosotros, pues, un síndrome riñón-pulmón. ¿Qué me da síndrome riñón-pulmón? Las vasculitis ANCA en recaída, ¿sí? O al debut, o un lupus juvenil. Una radiografía, un hemograma, si tengo el previo y efectivamente verifico la anemización y una función renal y un parcial de orina, con eso saco el diagnóstico. Si tengo cefalea y alteración de la conciencia y convulsiones, esto es complejo. ¿Qué me puede dar esa combinación? Sobre todo cefaleas intensas, que pueden ser infecciones, pueden ser muchas cosas, alteración de la conciencia, que puede ser actividad de la enfermedad de infecciones, y convulsiones, que puede ser lo mismo. Entonces, ¿qué me da con mayor frecuencia este tipo de manifestaciones? Los lupus, los antifosfolípidos, las vasculitis o la dermatomiositis. Es muy importante el interrogatorio para que yo logre establecer hacia qué lado apunta más, hacia actividad o hacia infección. Los exámenes, digamos, que son iniciales, los mismos. Hago evaluación de procesos inflamatorios, hago examen físico si el paciente está focalizado. Hago tomografía en urgencias, no resonancia, porque no es tan fácil y entre más chiquito sea el niño, pero puedo encontrar cambios de edema, cambios de hemorragia que me pueden ayudar previo a hacer, por ejemplo, una punción lumbar. Ahora bien, cuando estos niños reumáticos consultan por dolor abdominal, entonces puede ser una pancreatitis. Las pancreatitis lúpicas se presentan sobre todo al debut de la enfermedad, pero puedo tener una pancreatitis en un paciente con lupus que recibe esteroides a dosis altas o que está con tratamiento con azatioprina. Es la patología en donde con mayor frecuencia se presenta pancreatitis. La imaginación, por el contrario, es una complicación sobre todo en los pacientes con vasculitis IgA o púrpura Option Lane. Es ilioileal, pueden o no tener sangrado, pero una ecografía abdominal me puede hacer el diagnóstico. En cuanto a hemorragia y trombosis, ¿cuáles son las causas principales? Y que son cuadros muy dramáticos, los pacientes que tienen una hemorragia o una trombosis de tipo abdominal, y son pacientes que hacen una mortalidad con alta frecuencia. La dermatomiositis juvenil, sobre todo temprano al diagnóstico o en pacientes que hacen abandono de tratamiento por vasculitis intestinal con una mortalidad que llega a ser del 50%. Infartos de la pared intestinal que se pueden presentar en vasculitis sistémicas, especialmente en Takayasu, por el compromiso vascular. Estos pacientes también pueden hacer hemorragia trombosis cuando tienen un sangrado de úlceras por medicamentos, sobre todo gástricas. Lo vemos menos en pediatría, pero no hay que olvidarlo. En pacientes que tienen sangrado por problemas hematológicos, generalmente no solo sangre el abdomen, sino que tienen otras manifestaciones de otras mucosas, ya sea por coagulación intravascular diseminado por trombocitopenia, y el sangrado de la enfermedad inflamatoria intestinal o complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, y son cuadros dramáticos que necesitan un manejo prioritario. El paciente que consulta por edema, hematuria e hipertensión, esta puede ser la evidencia de una actividad. Catalina, perdón, quedan los últimos 5 minutos, ¿sí? Alcanzo, gracias María. Gracias. Por actividad o por nuevo compromiso, y se presenta sobre todo en lupus, en vasculitis o en esclerodermia. Un parcial de orina, función renal y electrolitos y una ecografía me hacen el diagnóstico. Disfunción orgánica múltiple con o sin evidencia de trombosis. No nos olvidemos del síndrome antifosfolípido catastrófico, que puede ser primario o asociado a lupus con mayor frecuencia. Es una complicación muy poco frecuente. La mayoría de los pacientes debutan con disfunción orgánica por microtrombos, no siempre hacen trombos de compromiso de gran vaso. Lo cardiopulmonar es muy frecuente al inicio, hacen un rápido compromiso y después suman
en la primera semana compromiso de varios órganos. Prioridades: confirmar la presencia de compromiso trombótico de disfunción de órgano, confirmar la positividad de anticuerpos antifosfolípido y buscarlos el desencadenante, que lo más frecuente son infecciones. Aquí esta es la tabla de los criterios. Son pacientes que hacen disfunción rápidamente en la primera semana y tienen anticuerpos antifosfolípido positivo. Recordarle que es más frecuente en niños con una mortalidad muy alta y que puede ser la primera manifestación en el registro de síndrome antifosfolípido hasta en el 86% de los casos. Ya para terminar, recordarles que deben tener cuidado con el corticoide por la insuficiencia adrenal aguda. No siempre es porque quitamos súbitamente el corticoide, sino porque aumentan los requerimientos, ya sea por trauma mayor, por cirugía o por infecciones. Los pacientes pueden cursar con hipotensión, cambios neurológicos, dolor abdominal, vómito o diarrea. Y el manejo es con hidrocortisona a dosis de 1.5 a 4 miligramos por kilo día en infusión o en dosis divididas dependiendo de la severidad del cuadro. Muchas veces los pacientes reumáticos se pueden ver así en el servicio de urgencias, pero espero que esta charla haya ayudado a enfocar un poco mejor y a que los veamos así y les podamos ayudar sin hacernos, nosotros aquí decimos, un 8 y sobre todo previniendo complicaciones. Muchas gracias. Excelente, Catalina, me encantó esa última diapo, ¿no? Creo que es importante dejar ese mensaje de que, también lo que dijiste de que los niños reumáticos son niños, ¿no? Y bueno, es importante que todas estas charlas, miedo a veces de cuando llega un niño reumatológico a la guardia o al consultorio, y de a poquito, bueno, vayan viendo cómo ayudarlos. Una de las preguntas, y no nos queda mucho tiempo, es las características del síndrome de activación macrofágico en un niño que está recibiendo tratamiento biológico. ¿Qué diferencia puede haber o qué duda puede haber que está haciendo un síndrome de activación macrofágico? Bueno, digamos que es difícil, tanto los inhibidores de interleuquina 1 y los inhibidores de interleuquina 6, sobre todo los de inhibidores de interleuquina 1, incluso se han usado en el tratamiento de pacientes que tienen síndrome de activación de macrófago. El diagnóstico no es fácil, es muy importante tener en cuenta los paraclínicos basales del paciente, cambios sutiles a nivel de los conteos de leucocitos, a nivel de las transaminasas y el aumento de la ferritina pueden ser la clave para sospecharlo, ¿sí? El cambio en patrón de la fiebre y el brote fijo. Los pacientes que ya están en biológico pueden hacer cambios mucho más sutiles, ¿sí? Y se necesita una altísima sospecha del clínico. Esos pacientes son los que en algún momento, si uno tiene la duda, los marcadores nuevos que no están disponibles en todo lado, pero si uno tiene la oportunidad, la medición de los niveles de interleuquina 18, son los que últimamente muestran que nos pueden ayudar a diferenciar en los pacientes, porque sí se ve el cambio en los pacientes. La interleuquina 6, las clínicas que tienen la oportunidad de medir interleuquina 6, es menos sensible, tanto en los pacientes que reciben inhibidores de interleuquina 6 como en los que no lo reciben. Entonces, si se tiene la posibilidad, la medición de los niveles de interleuquina 18 como paraclínicos y los cambios sutiles. Y esos pacientes son en los que uno, si tiene la duda, debería hacerles aspirado biopsia de médula para confirmar el diagnóstico. Y si no tiene los cambios, pero tiene la duda, hay que tratarlos. Bueno, siempre será preferible tratar si uno tiene la sospecha, porque se le puede morir a uno el niño ahí, ¿sí? Pero no es fácil, no es nada fácil ni aquí, ni lo que lee uno en la literatura de los expertos en cuanto a los que están en tratamiento con inhibidores de interleuquina 6 y de interleuquina 1. Bueno, y hacemos la última pregunta, es si hay alguna diferencia entre el síndrome de activación macrofágico en un niño con una IJ sistémica y en un niño con un lupus. Sí, sí hay diferencias, sí hay diferencias. Digamos que lo que se ha
he visto es que, por ejemplo, los pacientes con lupus hacen, digamos, citopenias más marcadas. Los pacientes con AIJ sistémica hacen cambios más sutiles, es decir, no, como manejan leucocitosis, 20.000, 30.000, 15.000, no le hacen a uno los 2.000 leucocitos. En ese momento, los pacientes con lupus tienden a hacer mayor cantidad de manifestaciones hemorrágicas que los pacientes con AIJ sistémica, al igual que los pacientes con lupus hacen mayor compromiso neurológico que los pacientes con AIJ sistémica. En cuanto a los niveles de ferritina, digamos que por encima de 1.000 son, digamos, significativos, pero los pacientes con AIJ sistémica tienden a hacer niveles de ferritina más altos que los pacientes con lupus. Y por esa razón, digamos, un paciente con lupus que ya tiene una ferritina en 500, en 700, son pacientes en los que uno, y hay caída de la celularidad, etcétera, son pacientes en los que uno debería buscar otros cambios en cuanto a las transaminasas y eso hay menos diferencias, por ejemplo. Ok, bueno, muchísimas gracias, Catalina, clarísima tu charla, un gusto y de corazón, me encantó escucharte. Y bueno, y pasamos ahora a María Elena Rama. Muchas gracias. María Elena, estás silenciada. Ahí está. Hola. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda y última charla a cargo de la doctora Daniela Vidal. Ella es pediatra y reumatóloga infantil y, bueno, es médica del Servicio de Reumatología del Hospital de Niños y del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. Y antes de darle la palabra a Daniela, les quiero recordar que pueden pedir su certificado poniendo en el chat general el nombre y el mail. Daniela nos va a hablar de las enfermedades autoinflamatorias, el enfoque inicial del paciente pediátrico. Adelante, Daniela. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Yo soy Daniela Vidal, recién me presento a la doctora Rama. Algunos los conozco, siempre es una buena oportunidad para encontrarse con amigos. Quería agradecer a la sociedad por este espacio y a los organizadores por la invitación. Vamos a compartir pantalla. A ver. Denme un minutito. Ahí se ve. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, no se ve la presentación, tendría que poner en presentar abajo. Claro, Sí, no... está, pero tiene el delay de reacción. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, como recién decía la doctora Rama, yo les voy a contar en este ratito que vamos a charlar sobre las enfermedades autoinflamatorias y el enfoque inicial del paciente pediátrico. Quería contarles un poquito de la historia de estas enfermedades. Son una familia de desórdenes relativamente nuevos que se han definido hace 20 años apenas. Algunas de estas enfermedades son enfermedades hereditarias y otras no lo son, o sea que no vamos a tener el antecedente familiar de que algún abuelo o algún tío la ha tenido previamente. Como les decía, son enfermedades que se identificaron en el año 1999, después de que se conocieron los genes de dos enfermedades, de dos síndromes febriles recurrentes que fueron la fiebre mediterránea familiar y el síndrome TRAPS, para nosotros conocidos, pero por ahí un poco raro para el resto de los pediatras que no se dedican a la reumatología. Vamos a empezar definiendo este tipo de desórdenes. Son desórdenes clínicos, y eso es importante. Están causados por disregulación en el sistema inmune innato. Están caracterizados por inflamación sistémica, siempre sistémica, que puede ser recurrente o continua. Y está conducida por inflamosomas. Yo a lo largo de esta charla les voy a ir pidiendo que retengan palabritas. Esta va a ser la primera que les voy a pedir que se guarden porque la vamos a aplicar más adelante.
son de enfermedades que no están relacionadas con las infecciones, ni con autoanticuerpos o con células T de antígeno específicas. Y si tuviera que elegir un mensaje para que se lleven a casa, me gustaría que sea este. La clínica común a la mayoría de las enfermedades autoinflamatorias son fiebre, rash, síntomas mucosos y articulares. Esto fue publicado el año pasado, en el 2018 en el Annals of Rheumatic Disease, como muy importante el último mensaje. Me gustaría que lo retengan y lo lleven a casa realmente. Los objetivos de esta charla es conocer las enfermedades autoinflamatorias, sobre todo los pediatras, porque si uno no los conoce no las va a sospechar, y si no las sospecha lo único que se logra en realidad son demoras eternas en los diagnósticos. Si nosotros podemos achicar esos tiempos, vamos a hacer diagnósticos más temprano, vamos a hacer tratamientos más oportunos y vamos a disminuirle la morbimortalidad a nuestros pacientes. En el año 2018, después que se habían descrito ya, como les contaba, en el 99 estas enfermedades, un grupo de pediatras reumatólogos propuso un consenso para definir la taxonomía y definir las enfermedades estas. Taxonomía, les cuento, es ciencia que estudia o que le da nombre a las cosas. Por ejemplo, ¿por qué les cuento esto? Existe una enfermedad, les doy el ejemplo, que se llama querubismo. El querubismo es una enfermedad, ustedes saben lo que son los querubines, son esos angelitos rechonchos, cachetones, muy simpáticos, y por eso se llamó querubismo, porque estos pacientes lo que tienen en realidad son mandíbulas prominentes, se parecen a estos angelitos, pero lo que están teniendo son deformaciones quísticas de la mandíbula. En lo personal, y creo que en general no me parece apto el nombre querubismo, porque en realidad uno se termina burlando de los pacientes que padecen esta enfermedad, y es por eso que se propuso esta nomenclatura, esta taxonomía, para definir nuevamente a las enfermedades. Les muestro brevemente algunas de las tablas que incluyen estas enfermedades. De este lado tenemos los nombres viejos. Sí es cierto que vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor en acordarnos, porque se sugirieron nombrar las enfermedades como con el gen mutado o con los receptores que están involucrados en la fisiopatogenia de esta enfermedad, lo cual quizás a nosotros nos lleve un poco de esfuerzo recordarlas, pero no vamos a ser tan violentos con los pacientes que las padecen. Al año siguiente, en el año 2019, también un grupo de excelentes reumatólogos infantiles propuso criterios para clasificarlas a las enfermedades autoinflamatorias. Y clasificarlas fue agruparlas, tratar de poner criterios para poder definirlas a las enfermedades. Y me quedo con esa definición, de definir la enfermedad. Les muestro los grupos más comunes a los que se llegó a algún tipo de consenso. Fueron las criopirinopatías, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome TRAPS y la deficiencia de la mevalonate quinasa. Si los pacientes reunían con estos criterios, bueno, podía ser diagnosticado de tener esta enfermedad. Quiero contarles, después de haberlas clasificado, definido, un poquito de la fisiopatogenia básica. No quiero que esta charla se torne en una conferencia en donde yo termine hablando sola y ustedes se me aburran, así que va a ser una cuestión básica realmente para entenderlo fácil cómo viene la mano con estas enfermedades. Todas las enfermedades inflamatorias pueden ser desencadenadas o por el sistema inmune adaptativo o por el sistema inmune innato. El sistema inmune adaptativo son las autoinmunes, nuestro paradigma es el lupus, bien conocido por todos. Las que desencadenan el sistema inmune innato son estas, nuestra charla de hoy, las autoinflamatorias. Independientemente de cuál sea el tipo, sea autoinmune o autoinflamatorias, todo conlleva una activación crónica del sistema inmunológico que determina inflamación y el daño tisular, el daño en los tejidos, la inflamación del riñón, del cerebro, del pulmón, que eso es en última instancia lo que nosotros encontramos y vemos en el paciente. Hagamos un poquito de memoria. El sistema inmunológico sabemos que es una organización de células y moléculas importantes, con roles especializados en la defensa contra los antígenos propios y de los extraños. No nos olvidemos la parte propia, la defensa de uno mismo, que utiliza dos estrategias, como habíamos dicho, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Si tuviéramos que citar los actores de la película de la respuesta inmune adquirida,
tenemos a las células presentadoras de antígeno, a los linfocitos T, a los B, a las citocinas, y fíjense que está escrita con otro color porque es el nexo, o link, como dice ahora, entre un sistema y el otro, entre el adaptativo y el innato. En el adaptativo también están involucrados los anticuerpos y las moléculas del complejo mayor de compatibilidad. En la respuesta inmune tenemos como actores al sistema del complemento, las proteínas de fase aguda, a las células, a los glóbulos blancos, en realidad casi todos, los macrófagos, los mastocitos, los natural killers, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y también en las células endoteliales, las citocinas nuevamente, y los sensores inmunes innatos. Y me gustaría ahí que nos detengamos, ya que estos sensores inmunes nos podemos dividir en 3 grupos. Tenemos los Toll-like receptors, que creo que de este grupo serían los más famosos. Después tenemos los RLR, que son receptores que reconocen ácidos rinoides, y los NLR, que reconocen NOD. Los NOD son proteínas de que fijan nucleótidos y tienen un dominio de oligomerización. ¿Qué es lo importante de estos 3 grupos de receptores? Que reconocen estos 3 patrones dentro del organismo. Esto significa patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, reconocen antígenos extraños, patrones moleculares asociados a daño, reconocen patrones propios. Cuando la célula se daña, se rompe, libera al sistema sustancias que son propias, pero reconocidas por estos receptores, y ácidos nucleicos, en la misma situación. Cuando la célula se destruye, liberan los ácidos nucleicos que son reconocidos por estos receptores. Si lo viéramos en un gráfico, aquí tenemos nuestros 3 grupos de receptores, aquí arriba, cada uno con los patrones que reconocen. Fíjense, cuando estos antígenos, digamos, se unen al receptor, desencadenan adentro de la célula una serie de mecanismos tras los cuales se van a terminar formando interleucinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, los interferones o el factor de necrosis tumoral. Para hacerlo un poquito más gráfico, vamos a ubicarnos en el receptor NLR y en el inflamosoma, que les dije al principio que lo recordáramos, que este receptor determina. Quiero contarles que esta fue mi cara cuando me nombraron primera vez a los inflamosomas. Yo pensaba que se trataba de una broma porque parecía un nombre muy, muy gracioso, pero no lo era. El inflamosoma es esto que estamos viendo acá. Es un complejo de proteínas que ante la unión del antígeno a su sensor, esto desencadena la oligomerización o la unión de todas estas proteínas citosólicas y la formación de este inflamosoma. Este inflamosoma lo que va a hacer, va a convertir, digamos, va a convertir la procaspasa en caspasa, en el ejemplo que nosotros estamos tomando, y esta enzima es una enzima que cataliza, que activa, que acelera, digámosle, la conversión de una prointerleuquina 1 en una interleuquina 1 activa, siempre basándonos en ese ejemplo que les mostré aquí. Este receptor con esta maquinaria de inflamosoma nos va a dar por resultado esta interleuquina proinflamatoria y bastante jodida, si queremos decirle de alguna manera, con respecto a la inflamación. A ver, hasta este momento todo venía bien y son mecanismos necesarios que el organismo requiere para limpiar, para aclarar los desechos, los patógenos que pudieran molestar en el cuerpo. El tema es cuando estas situaciones, por alguna razón genética, por ejemplo mutaciones, se altera o el receptor o alguna parte de su fisiopatogenia, de los mecanismos, digamos, de las sustancias involucradas en su fisiopatogenia, lo que provoca un aumento o falta de la supresión de esta interleuquina proinflamatoria. Si yo quisiera contarles una enfermedad, las autoinflamatorias son un montón, y si yo quisiera generalizar en una sola, por varios motivos me parece que la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico sería la adecuada. Primero porque tiene la clínica clásica, que es la que yo les pedí que memorizaran y se llevaran a casa como síntomas para aplicar, tanto en la guardia, como habló Catalina recién, como en el consultorio.
la artritis idiopática los tiene. Y es una enfermedad que realmente la podemos llegar a ver en la guardia, no es una rareza, no es algo extraño, y debemos sospecharla siempre, porque se parece a muchísimas otras que los pediatras ven todo el tiempo, que están muy acostumbrados a ver. Les voy a contar que la clasificación de artritis se revió en el año 2001, y el año pasado, en octubre del año pasado, se propuso la última clasificación por el grupo Printo, que son estos pediatras reumatólogos de todo el mundo, en donde la única prácticamente que persistió sin cambio fue la IJ sistémica. Por un momento se dudó de dejarla o no en esta clasificación, porque es la única artritis que se la considera autoinflamatoria. Las otras artritis no son enfermedades autoinflamatorias, pero debido a la utilización y al reconocimiento dentro de las artritis, se la dejó en esta clasificación. La AIJ en general se calcula que 1 a 4 cada 1000 niños la van a tener, y dentro de la sistémica se dice que del 10 al 20% de estos niños van a ser la forma sistémica. Para hablar de la IJ sistémica tenemos que definirla primero. La IJ sistémica tenemos fiebre de 15 días de evolución con al menos 3 días consecutivos. No importa si es irregular, no importa si tenemos 3 días, después 5 no, después 4 sí, después 6 no. Lo importante es que sea durante 15 días y sean 3 consecutivos. A esto debemos sumarle los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores, con tener uno de los dos alcanza, que puede ser rash evanescente o artritis, o necesitamos tener 2 de los menores: linfadenopatía y o hepatoesplenomegalia, serositis, artralgia, y fíjense que puede no estar la artritis, pero sí podemos tener artralgia, además de 2 semanas de evolución, y leucocitosis como criterio de laboratorio. Volviendo a nuestro inflamosoma que recién les contaba, la fisiopatogenia de la IJ sistémica es una enfermedad poligénica. Eso quiere decir que no hay una mutación en uno solo de estos estadios de la vía de la fisiopatogenia, de la producción de la interleuquina 1. Es una poligénica, o sea que necesitamos tener varias mutaciones para que se desarrolle la enfermedad. Vamos con la interleuquina 1, que vendría siendo la vedette o la principal vedette de la IJ sistémica. ¿Por qué la principal vedette? Porque la podemos asociar a la interleuquina 6 como aliada en la producción de la inflamación en la IJ sistémica. Hasta acá todo muy molecular, todo muy complejo, todo muy de laboratorio y se entiende. Ahora bien, ¿cómo traducimos todo esto al cuerpo de nuestro paciente? Perfecto, la interleuquina 1, por ejemplo, en la médula ósea, va a producir o va a estimular la maduración y liberación de células inflamatorias, de glóbulos blancos, y ahí vamos a tener la leucocitosis, las neutrofilias que nosotros vemos en los laboratorios de estos niños. En el hipotálamo va a producir un aumento de la temperatura corporal. En el endotelio va a producir un aumento de la permeabilidad, que va a ser el rash que nosotros vamos a ver. También va a producir un aumento de las moléculas de adhesión y con ello mayor quimiotaxis, mayor cantidad de llegada de células inflamatorias a los tejidos. En el hígado vamos a tener un aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda, PCR, ferritina y proteína amiloide. Y la interleuquina 1 está muy involucrada también en la disminución del factor de crecimiento relacionado a la insulina tipo 1. Yo acá le traje estas 2 ratitas para que vean la foto, en donde la ratita más pequeña se le inyectó interleuquina 1 y fíjense cómo retardó su crecimiento, pero mi idea no es que lo veamos en ratitas, sino que lo veamos realmente en niños. Esta es una foto que se publicó en el año 2006, en donde son gemelas idénticas estas 2 nenas. La más pequeñita, la más bajita, tiene AIJ sistémica. Eso quiere decir que su potencial genético, dada su enfermedad, no pudo expresarse completamente. Volviendo al cuadro de la actividad de las interleuquinas, me dejé para el final el tema de la actividad en la articulación, ya que la podemos dividir, es especial porque la podemos dividir en 2 partes. Al principio del compromiso articular podemos decir que la inmunidad innata es la que más involucrada está, y que esta interleuquina 1 produce un aumento del reclutamiento y un aumento de la llegada de células inflamatorias, también activación y diferenciación de los osteoclastos, y con lo que vamos a ver traducidos en edema articular, hipertrofia sinovial, dolor, aumento de la temperatura.
Si a esta etapa la hacemos avanzar, lo que vamos a hacer ya va a estar participando la inmunidad adaptativa, en donde va a haber otro tipo de situaciones, en donde ya va a haber lesiones, digámosle, más de secuelas, más fibróticas, la sinovial se va a tornar fibrótica, va a haber resorción del cartílago articular, va a haber osteoporosis del hueso subcondral, digamos lesiones, y hasta por supuesto la anquilosis más adelante evolucionada de la enfermedad, son lesiones más crónicas de la IJ sistémica. Para hablar un poquito de los síntomas más importantes, la fiebre, recién Catalina nombró varios de estos, por lo que voy a ir un poquito más rápido. La fiebre en la IJ sistémica está desde el inicio y es un criterio sine qua non. No hay fiebre, no hay sistémica. Los picos son de 39 grados o más, 1 a 2 veces por día. Lo bueno de esto, no lo bueno, digamos, lo característico, es que durante los periodos afebriles el niño está en buen estado general, el niño está bien. Distinto es, por ejemplo, si tengo un niño que en el periodo interfiebre está de mal aspecto, está pálido, está opaco, no juega, no hace su vida habitual. Ese niño no estamos hablando de que tenga una sistémica. Ese niño, por ejemplo, habría que descartarle una infección o una enfermedad maligna. Y otra cosa a tener en cuenta es que si esta fiebre, que es en picos, como también había dicho Catalina, se torna persistente, ojo con el síndrome de activación macrofágica. Cambió el patrón de la fiebre y para nosotros es sumamente importante eso. En cuanto al rash, era uno de los criterios mayores, ya que está presente en el 80% de los casos. Le decimos que es evanescente porque es un rash que empeora o aparece con la fiebre. Si no tiene fiebre, el rash o se apaga o el niño se limpia, pero cuando está con fiebre aparece el rash. Lo que sí, como recomendación, hay que buscarlo al rash. ¿Por qué? Tiene fiebre el niño, tiene frío, no lo desabrigan. El rash típicamente aparece en el tronco, en el cuello y en la raíz de los miembros, motivo por el cual si no le sacamos la ropita al niño no lo vamos a ver al rash y va a pasar como desapercibido. Y desapercibido pasa, ya que no es un rash tan intenso, tan rojo, tan eritematoso, es un rash asalmonado, un rash clarito, muy tenue. Les voy a mostrar algunas fotos. Fíjense en la piernita, en el muslo de este niño, es un rash que no es tan intenso, se ven bien máculas en todo el muslo, pero no es tan eritematoso. Hay veces en que sí, que ya son más evidentes, aparecen en zonas expuestas como la cara, es más rojo, más intenso. Esta foto no está muy buena, pero se alcanza a ver la cuestión sutil del rash. Esta otra foto, esta me la prestó la doctora Rama. Fíjense que si uno viera como de chanfle hacia la piel, se ve que son máculas. Puede ser un rash maculopapular, a veces puede picar, el paciente puede decir, sí, la verdad que me pica de vez en cuando. También aparecen en las extremidades, o sobre las articulaciones comprometidas también puede aparecer. Si tuviéramos que hablar del compromiso de órgano, que son los criterios menores, sabemos que la linfoadenopatía aparece en el 25% de los casos, lo cual nos obliga a descartar malignidad. Hay hepatoesplenomegalia. En cuanto a la serositis, es mucho más frecuente la pericarditis que la pleuritis. Y si tuviéramos que buscar otro compromiso de órgano, bueno, se está hablando últimamente mucho del compromiso pulmonar, que afecta en realidad a cualquier nivel del pulmón. Si tuviéramos que basarnos en la vasculatura pulmonar, tenemos hipertensión pulmonar, enfermedad intersticial si habláramos del parénquima, o proteinosis alveolar si habláramos del espacio alveolar. En cuanto al compromiso articular, hay que recalcar que no necesariamente la artritis tiene que estar desde el inicio, pero la mayoría la va a desarrollar durante los 3 primeros meses. No es uno de los criterios que deben estar sí o sí. Si yo tengo fiebre y rash evanescente y alguno de los menores, aún siendo artralgia, por ejemplo, puedo pensar en una sistémica. Las articulaciones más frecuentemente comprometidas son las muñecas, las rodillas y los tobillos. También puede afectar la ATM, las columnas cervicales, las caderas y las manos. Es por lo general agresiva a largo plazo, provoca erosiones y anquilosis finalmente en las articulaciones afectadas. Quiero mostrarles, a ver, bueno, la foto de la izquierda se ve que no es compatible con el sistema, pero nos basemos en esta.
Fíjense las rodillas, fíjense el grado de tumefacción, de edema que tiene esta foto. Y yo siempre digo en esta foto que nos habla mucho más en realidad del tamaño de las rodillas, que claramente está aumentado. Hasta nos podríamos decir cuál fue la pierna que se afectó primero. Fíjense, la masa muscular de esta pierna con respecto a la masa muscular de esta otra pierna. Esta tiene una hipotrofia mucho más marcada, motivo por el cual podemos pensar que lleva más tiempo de evolución que esta otra. Y eso a la hora de la terapéutica de las artrocentesis, o incluso después de varios años, al momento de los reemplazos articulares, también puede ser buena información y valiosa. También, bueno, estos tobillos, fíjense, son el mismo paciente de la foto. Fíjense que las piernas son finitas y de repente se engrosa toda la articulación y forma con el pie un continuo. Prácticamente no hay anatomía respetada, acá es como si fuera un tubo el pie del paciente. Este no se ve bien porque está de perfil, pero está bastante similar a este. También podemos ver afectación de las manos, las interfalángicas proximales en los niños son bastante fáciles de notarlo porque las manitos de los niños por lo general son flaquitas. No se remangó este paciente, pero si tuviéramos que ver la articulación probablemente de la muñeca también estaba comprometida. Hay pérdida de la anatomía, de la estructura, se ve como si fuera de nuevo un continuo entre mano y muñeca. En cuanto a las imágenes, quiero mostrarles radiografía. Las radiografías siempre deben ser el estudio con el cual iniciamos la valoración de nuestros pacientes, no porque nos vaya a servir en el seguimiento a corto plazo, sino porque a largo plazo nos marca la progresión del daño articular. Fíjense en esta placa, en esta articulación hay una disminución del espacio articular. En la contralateral no solamente está la disminución, sino que ya hay lesión prácticamente severa del cartílago articular con esclerosis de los bordes, sobre todo el borde acetabular. Fíjense en esta otra radiografía que les traje, pero fíjense algo muy característico de esta radiografía. Es un niño muy pequeño. Los núcleos de osificación no estaban unidos al fémur todavía, afectan a niños chiquitos, pequeños. Fíjense este fémur, la cabeza está totalmente desplazada, la cavidad acetabular está esclerosada y prácticamente plana. Como les contaba recién, la radiología no es útil para el seguimiento de la actividad de la enfermedad, pero sí para demostrar la progresión. Si quisiéramos seguir la actividad de la enfermedad, la ecografía es mucho más útil, ya que nos muestra los derrames articulares, las hipertrofias sinoviales. Incluso si pidiéramos un Power Doppler, nos podemos ver hasta la vascularización de la sinovial, y nos sirve, como decíamos, para el seguimiento o incluso para guiar las artrocéntesis terapéuticas. La resonancia ha sido y será siempre el gold estándar de las imágenes de las artritis. Esta es un muy buen método porque no irradia al paciente, pero en pediatría es bastante particular la utilización porque hasta que no tienen una edad considerable el niño necesita anestesia, lo cual es un freno para la solicitud de este estudio con frecuencia. Si tuviéramos que hablar del laboratorio de esta enfermedad, es útil para el seguimiento terapéutico también. Habíamos incluido en los criterios de diagnóstico, lo que podemos encontrar es anemia, trombocitosis, y eso es lo que recién Catalina decía también, si tuviéramos que valorar activación macrofágica, no esperemos a tener una trombopenia profunda, porque estos pacientes en realidad vienen, por ejemplo, con 700.000 plaquetas. No voy a esperar a que tenga 20.000 para decir que tiene una trombopenia, ya si baja a 200 es significativo el descenso. Tienen elevación de los glóbulos blancos, elevación de los reactantes de fase aguda. Es uno de los síndromes hiperferritininémicos, no me sale muy bien esa palabra, junto con la activación macrofágica. Y no son frecuentes encontrar anticuerpos en esta enfermedad. La punción de la médula ósea siempre es prudente realizarla. No voy a hacer ningún diagnóstico de AIJ sistémica con una punción de médula ósea, sino que sirve en realidad para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de enfermedades oncohematológicas, porque si yo empezara un tratamiento esteroideo, lo único que haría es demorar el diagnóstico de, por ejemplo, una leucemia, un linfoma, y quitarle bienestar y pronóstico al paciente. Y si llegara a hacer la médula ósea, si tuviera la suerte de encontrar figuras de hemofagocitosis, como las que mostró Catalina recién, bueno, podría diagnosticar también una enfermedad, un síndrome de activación macrofágica. Y es en el síndrome donde me gustaría detenerme un poquitito, que recién vi que había muchas preguntas.
Para que ustedes se den una idea, como dijo Catalina recién, el síndrome, la IJ sistémica es la enfermedad inflamatoria de la reumatología infantil que más se asocia a SAM, activación macrofágica. ¿Cómo será que el grupo de Ravelli en el 2016 publicaron este artículo en donde ellos propusieron un grupo de criterios para decir, estos criterios se asocian, son estos que están aquí, se asocian, si vos tenés un paciente con una sospecha de una AIJ sistémica o una AIJ sistémica ya diagnosticada, reunir los criterios que Catalina recién dijo, no los vamos a nombrar de vuelta, tiene una certeza diagnóstica muy buena para por lo menos sospecharla y iniciar el tratamiento, ya que las complicaciones pueden ser graves. Ahora me voy a dirigir a los pediatras, fuerte, porque hasta acá nosotros desde la reumatología les contamos a ustedes qué son estas enfermedades que son nuevas, cómo se desencadenan, de qué se tratan, pero ahora viene el pedido, viene el mangazo, nosotros los necesitamos a ustedes codo a codo, no es que el paciente una vez que se diagnosticó la enfermedad reumática se van con el reumatólogo y nunca más vuelve a pediatra, no, al contrario, los necesitamos más que nunca. El pediatra podemos dividirlo en la actividad en dos partes. Una actividad inicial del pediatra, previa al diagnóstico, en donde debe conocer la enfermedad, porque si no la conoce, como decíamos al principio, no la va a sospechar. Debe diferenciarla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en mi carterita de reumatóloga no tengo un otoscopio y se me hace imposible saber si el paciente tiene una otitis media aguda, por ejemplo, y esa sea la causa de su fiebre. Es por eso que necesitamos del pediatra, que está acostumbrado a ver y a descartar o confirmar este otro tipo de infecciones en los niños. El pediatra la puede diagnosticar no solamente la IJ sistémica, sino cualquier otra enfermedad autoinflamatoria. Y en caso que le haga mucho ruido, no se dé cuenta exactamente cuál es, bueno, pues lo derivará oportunamente. Y puse las inmunizaciones, las vacunaciones entre uno y otro estado, porque en realidad las inmunizaciones son muy importantes previas al inicio del tratamiento. Está bueno que si el pediatra diagnostica o sospecha algo reumático, lo derive el reumatólogo, pero con el carnet de vacunación chequeado. Si falta alguna vacuna, el pediatra puede colocarla, porque entonces a nosotros nos va a achicar tiempos de espera para poder empezar un tratamiento. Y por el otro lado, cuando la enfermedad ya ha sido diagnosticada y el tratamiento ya se ha iniciado, hay que seguir con las inmunizaciones. Si bien las vacunas a virus vivos no se pueden colocar, las vacunas, por ejemplo, de la gripe, todos los años en pacientes con diagnóstico de enfermedad reumática y bajo tratamiento inmunosupresor debe recibir esta vacunación. Y es ahí donde el pediatra también participa. Bueno, crecimiento y desarrollo, está de más de decirles, yo les mostré las fotos de las gemelas, cómo se alteraba el crecimiento y el desarrollo en cada una de ellas. La nutrición, las intercurrencias y complicaciones del tratamiento, Catalina recién se explayó muy bien en eso. El paciente, como María le recalcó también, el paciente niño con enfermedad reumática va a seguir siendo niño y se va a seguir infectando como niño, motivo por el cual necesitamos descartar enfermedades infecciosas intercurrentes a su enfermedad reumática. Y bueno, que no es menor situación lo del aspecto psicosocial y la contención familiar. Imagínense que al reumatólogo recién lo acaban de conocer esta familia. Al pediatra probablemente sea el pediatra de toda la familia, incluso recomendado de sus padres, de sus abuelos. Los pediatras son un arte muy metido en la familia, y sobre todo de estas latitudes donde forma un personaje muy importante de alta confianza en la familia, motivo por el cual confían mucho más en un pediatra que al principio nosotros al menos. Este es un gráfico muy simple, cómo vemos a la enfermedad reumática. El niño es la estrella central, la familia tiene que estar apoyándolo siempre. En realidad, cuando diagnosticamos una enfermedad reumática no se la diagnosticamos a un niño, se la diagnosticamos a la familia completa. La sociedad y la escuela forman pilares fundamentales, los cuales no están todavía del todo aceitados y acostumbrados a estos niños diferentes. El equipo de salud, fíjense que no somos los reumatólogos y los pediatras solamente, tenemos a nuestros kinesiólogos sin los cuales no nos podríamos mover. Necesitamos de los oftalmólogos, necesitamos de los psicólogos, del nutricionista y hasta de nuestros amigos los traumatólogos también. Quiero contarles rápidamente del tratamiento.
El primer escalón siempre es antiinflamatorio, sabemos que no van a hacer el efecto que uno esperaría, porque son enfermedades que necesitan mucho más que un AINES para ser controladas. De todas maneras, mientras terminamos de estudiar al paciente, los AINES son de ayuda. Nuestra primera línea terapéutica son los esteroides sistémicos, que según la severidad de los síntomas vamos a definir la dosis, la duración y las vías de administración de ese esteroide. Tenemos a los DMARDs, que son las drogas, las modificadoras de la enfermedad, entre ellos el más famoso es el metotrexate, el cual tiene poca respuesta en los síntomas sistémicos, no así en lo articular. Con respecto a lo articular funciona un poquito mejor, pero con lo sistémico no anda muy bien. Y por último tenemos a los biológicos, que realmente ha sido un antes y un después de la era biológica para los pacientes con AIJ sistémica. Tenemos los anti-interleuquina 1, siendo estas dos interleuquinas las VEDETs, podemos inhibirlas selectivamente. Los anti-interleuquina 1 es el anakinra y el canakinumab, y el anti-interleuquina 6 es el tocilizumab. Quiero mostrarles rápidamente, en el año 2015 se hizo esta revisión sistemática y metaanálisis muy grande, en donde realmente avalaban la utilización de canakinumab y tocilizumab para las AIJ sistémicas. Y quería contarles esto rápido, que de todas las artritis, la AIJ sistémica fue la que más se benefició de los biológicos en la respuesta terapéutica. Por último, quiero contarles que la AIJ sistémica tiene 3 patrones básicos de evolución, de pronóstico. Tenemos la forma monocíclica, donde se incluyen menos del 40% de los pacientes, en donde tenemos un pico sistémico, un pico articular, y después durante mucho tiempo no aparece nada. Tenemos la forma policíclica, en donde se incluyen menos de un 10% de los pacientes, cursa con recaídas y remisiones, tanto sistémicas como articulares, y lamentablemente tenemos la forma persistente, que es la mayoría de los casos, más del 50% de los pacientes van a tener esta forma, en donde cursa con recaídas y remisiones los síntomas sistémicos, pero lo articular comienza a progresar y por lo general no frena. Esa ha sido toda mi charla, espero que les haya gustado, estoy dispuesta a contestar las dudas que se les presenten. Ahora sí. Bueno, Daniela, muchas gracias, muy clara y esquemática tu charla como siempre. Y bueno, la verdad que es muy importante dar este tipo de charla a los pediatras, porque son ellos los que nos van a derivar los pacientes, son ellos el primer contacto con el paciente. Y si bien estas enfermedades son relativamente raras y relativamente nuevas, ya el paciente viene con una orientación, no con la sospecha del nombre de la enfermedad, sino con este grupo de enfermedades autoinflamatorias. O sea que estas charlas son muy importantes, calculo, para ellos. Una de las preguntas, Daniela, que yo creo que estaba orientada a la artritis sistémica más que al resto de las enfermedades, es que si habría que internarlo a estos pacientes para estudiarlos y para llegar al diagnóstico. Bien, yo creo que una internación en un paciente con una sospecha de AIJ sistémica depende de varios factores, no solamente del estado del paciente, que creo que además debería ser el fundamental. En el hospital sobre todo vemos mucho, por ejemplo, pacientes que vienen del interior después de muchas horas de viaje, en donde sabemos que solicitar los estudios que acabamos de nombrar le generaría perder tiempo o demorar mucho tiempo en realizarlos. Yo creo que ahí sí, por ejemplo, se justificaría una internación para acelerar tiempos y acortar rachas hasta el inicio del tratamiento. Por lo general siempre hay que mirar al paciente, eso lo dicen todos los maestros de la pediatría, siempre hay que ver el estado general del paciente. Si podemos controlar la fiebre, sobre todo, que por lo general es lo que más desespera a las mamás, me parece que, y tienen un buen acceso, digamos, a la atención, me parece que se puede manejar de forma ambulatoria, al menos al inicio. Ahora, si es un paciente que está en mal estado general, con mucho compromiso sistémico, con mucho compromiso articular, que realmente se le dificulta mucho movilizarse o llegar al centro de salud, me parece que es aconsejable la internación para realizar los estudios. Perfecto.
Dani, y yo sé que ya lo dijiste, pero me gustaría que lo remarques. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer sospechar en una enfermedad autoinflamatoria? Bien, les conté que había elegido la AIJ sistémica porque me parecía que reunía las características comunes a la mayoría de las enfermedades autoinflamatorias. La fiebre es fundamental, la fiebre como síntoma clave, como síntoma guía, más allá de si la podemos clasificar como un síndrome recurrente, con periodicidad o con irregularidad. La fiebre es uno te diría que es el más importante de los síntomas sistémicos inflamatorios. Podemos agregarle el rash, como vimos en la artritis también. Hay distintos tipos de rash, no solamente el que les acabo de mostrar. También podemos agregar síntomas mucosos, por ejemplo, las aftas orales. Muchas de las enfermedades autoinflamatorias cursan con aftas orales, que si bien la IJ sistémica no lo tienen, muchas de las otras enfermedades autoinflamatorias sí, o sea que eso también debería hacernos sospechar. El compromiso articular también es parte de varias enfermedades autoinflamatorias. Bien. Otra pregunta, Daniela, ¿a qué edad es más frecuente encontrar estos síndromes? ¿Hay alguna edad donde haya más prevalencia? Bien, esto depende en realidad de la enfermedad que estemos hablando. Yo no les conté de cada enfermedad porque se nos hubiera hecho muy extenso, pero por ejemplo, hay un síndrome que se llama Sync-Anomit, que es de inicio natal. El niño nace y al momento de nacer incluso ya puede traer síntomas o desarrollarlo durante los primeros días de vida. Estas enfermedades son genéticas, motivo por el cual durante los primeros años de vida van a desarrollarse. También para darle inclusión a los adultos, la enfermedad de Still se la considera una enfermedad autoinflamatoria y esa está descrita que se puede desarrollar más allá de los 30 años, entre los 30 y los 50 años. Es variable según la enfermedad, pero por lo general son de comienzo en la infancia temprana. Bien. Y bueno, ya terminando, teniendo en cuenta estas enfermedades de fiebre periódica, ¿la duración de la fiebre nos puede hacer sospechar o orientar a alguna de ellas? Sí, absolutamente. A orientar, María Elena, porque no todas las fiebres duran lo mismo de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que el patrón febril de la fiebre mediterránea familiar se lo puede describir de 3 a 5 días con un promedio de 3 a 7 con un promedio de 5. Sabemos que el TRAPS, por ejemplo, que fue una de las 2 primeras enfermedades que se describió, puede tener semanas de fiebre. Saber el patrón de la fiebre y hacer una muy buena anamnesis del patrón de la fiebre nos va a ayudar a sospechar al menos de qué enfermedad podemos llegar a estar hablando. De ninguna manera con la fiebre hacemos el diagnóstico de cuál enfermedad, pero sí nos puede orientar mucho sobre cuál podemos llegar a pensar. Perfecto, Daniela. La última pregunta. En la artritis sistémica, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas? Bueno, eso lo habíamos dicho, por lo general son las articulaciones grandes, son la cadera, las rodillas, las muñecas. También debemos revisar las ATM, la columna cervical. Son articulaciones que se afectan inicialmente. Uno sabe que a la larga muchas otras articulaciones, incluida la de las manos, como les mostré en las fotos, pueden verse afectadas, pero por lo general pueden iniciarse en las articulaciones grandes y continuar hacia las otras más tarde. Perfecto, Daniela. Muchísimas gracias. Damos por concluida esta charla y le paso la palabra a Esteban Castel para que haga el cierre. Bueno, la verdad, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias a todos. La verdad que un evento donde llegamos a casi 120 personas es más que importante. Más que agradecer, porque bueno, acá estamos las caras visibles, pero no fuimos los únicos que trabajamos. También estuvieron en De La Plata, el doctor Delfo Giacomoni, Viviana Mastri, Mariana Fabri, la doctora Yuponi de Santa Fe. Muchas gracias también a las asociaciones, sobre todo la reumatología de la provincia de Buenos Aires, que también estuvo palo a palo con nosotros trabajando. También a las asociaciones de Córdoba y de Santa Fe, y por supuesto a la Sociedad Argentina de Reumatología. Esperemos que el año que viene no estemos atrás de una cámara, sino que nos podamos estar juntos, como siempre, compartiendo
estos eventos que son tan buenos y que hace que nosotros, bueno, necesitemos estar siempre juntos y charlando entre amigos. Yo creo que va a poder ser, la pediatría está ganando cada vez más lugar, las asociaciones científicas están dando cada vez más lugar y los pediatras están trabajando en pos de que esto sea cada vez más grande. Así que nada más, muchas gracias y esperemos vernos muy, muy pronto.